En el programa de hoy, Papa Francisco muestra su cercanía al pueblo cubano y pide paz, diálogo y solidaridad para Cuba. Organismo de Control Financiero del Vaticano destaca una tendencia creciente en los informes al promotor de justicia. Además, justicia en Argentina investiga presunto aborto de bebé de 6 meses de gestación. Hola amigos, qué gusto que nos acompañen iniciando una nueva semana informativa con enfoque católico en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos el programa con noticias del Vaticano que nos trae nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, que se encuentra esta vez en España. Te escuchamos, Miguel. Hola amigos, un saludo desde España. El Papa Francisco volvió a presidir el rezo del Ángelus Dominical desde el Palacio Apostólico del Vaticano después de haberlo celebrado desde el Hospital Policlínico Gemelli la semana pasada, donde fue sometido a una operación de intestino. Durante el rezo del Ángelus de este domingo, el Santo Padre invitó a dedicar las vacaciones de verano al descanso físico e interior y a cultivar una vida espiritual más intensa. El Santo Padre invitó a los fieles que en estos meses toman sus vacaciones de verano a aprovechar para poner el corazón en el Señor. El pontífice animó a apagar el teléfono móvil para mirar a los ojos a las personas y alejar así el peligro de dejarse llevar por el frenesí del hacer. El Papa resaltó la importancia del descanso físico y del corazón, detenerse, estar en silencio, rezar para no pasar de las prisas del trabajo a las prisas de las vacaciones. El Papa Francisco pidió guardarse del eficientismo, parar la carrera frenética que dicta las agendas de cada uno, aprender a detenerse, cultivar el silencio, contemplar la naturaleza y regenerarse en el diálogo con Dios. El Papa Francisco no ha querido permanecer ajeno al sufrimiento del pueblo cubano que durante los últimos días se ha pronunciado a favor de la democracia y la libertad en una serie de manifestaciones que han sido duramente reprimidas. El Santo Padre, durante el rezo del Ángelus Dominical, ha pedido construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad cada vez más justa y fraterna en Cuba. El Papa Francisco ofreció su cercanía al pueblo cubano en el difícil momento que está atravesando tras el inicio, el pasado 11 de julio, de una serie de protestas contra el régimen comunista en la isla. Los manifestantes, duramente reprimidos por las autoridades del régimen presidido por Miguel Díaz-Canel, exigen apertura y democracia para paliar la escasez de alimentos y medicinas, así como el colapso del sistema sanitario del país debido a la pandemia de coronavirus. En su mensaje, el Santo Padre se dirigió de forma especial a las familias que sufren y aseguró que reza para que el pueblo cubano pueda construir en paz, diálogo y solidaridad una sociedad siempre más justa y fraterna. Y antes de concluir el rezo del Ángelus, el Papa Francisco ofreció unas palabras de consuelo a los afectados por las graves inundaciones que durante los últimos días han sufrido en Alemania, Bélgica y Países Bajos y que han dejado un saldo de 150 fallecidos y numerosos daños materiales. El pontífice mostró su tristeza por los fallecidos y afectados por las inundaciones que en los últimos días han afectado a zonas de Alemania, Bélgica y Países Bajos. El Santo Padre pidió que el Señor acoja a los fallecidos y conforte a los familiares. El Papa Francisco rezó también por aquellos que están dedicando sus esfuerzos a socorrer a quienes han perdido a sus seres queridos y a quienes han sufrido los graves daños. Por el momento, esta es toda la información que tenemos desde el Vaticano. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. En otros ámbitos, el Organismo de Control Financiero del Vaticano destacó una tendencia creciente en los informes enviados al promotor de justicia. La Autoridad de Vigilancia Financiera del Vaticano informó recientemente que recibió 89 informes de actividades sospechosas en 2020, 16 de las cuales las remitió al promotor de justicia para un posible enjuiciamiento. A través de un informe anual de 52 páginas, la Autoridad de Supervisión e Información Financiera, ASIF, comentó que las cifras subrayan una tendencia creciente en la proporción de informes enviados en adelante en comparación con el número recibido. En ese contexto, la Autoridad de Vigilancia expresó que durante el 2020 se intercambiaron 49 solicitudes de información con otras autoridades del Vaticano sobre diversos temas, a comparación del 2019, donde solo se recibieron 24 solicitudes.
Por ello, recalcó que esto confirma las considerables sinergias creadas entre las instituciones de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano en la lucha contra las actividades delictivas. Por otro lado, el informe señaló que el Papa Francisco aprobó cambios radicales en la autoridad de vigilancia en diciembre del año pasado, ratificó nuevos estatutos y aprobó un nuevo nombre para la agencia creada por Benedicto XVI en 2010 para supervisar las transacciones financieras del Vaticano. Y nos vamos de inmediato hasta Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, quien nos tiene información respecto al estreno de una película sobre Fray Mamerto Esquiú, que presentó la diócesis de Catamarca. Adelante, Matías. Gracias, compañeros. Hoy llegamos hasta la parroquia San Pedro Apóstol, ubicada en el barrio porteño de Monte Castro. Para comenzar con las noticias, en la diócesis de Catamarca se estrenó la película sobre Fray Mamerto Esquiú. Aquí, en EWTN Noticias, presentamos el siguiente adelanto. El 11 de mayo de 1826, en el pueblo de San José de Piedra Blanca, el humilde hogar de los Esquiú se enriquecía con el nacimiento de un niño. Lo llamaron Mamerto, por ser ese día la festividad del santo. A los 5 años y en cumplimiento de una promesa, su madre lo vistió con el hábito franciscano. Por el favor que nos concedió San Francisco, no te quitarás este hábito, Mamerto. Sí, mami. Su niñez, adolescencia y juventud la vivió en el convento franciscano, dedicándose al estudio y a la oración. Y en 1842 pudo hacer profesión solemne con los votos de obediencia, castidad y pobreza. En otro orden de noticias, en la diócesis de Posadas se presentó un proyecto de comunicación y evangelización digital bajo el título San Agustín Digital, que tiene como objetivo la creación de contenidos audiovisuales. San Agustín Digital es un nuevo medio de comunicación católica de la diócesis de Posadas. Nuestro objetivo es crear contenido multimedial que responda a la necesidad de recursos de las distintas áreas pastorales. Para ello, estamos en contacto con ellas. Si bien existen grandes medios de comunicación que crean y comparten estos recursos, nosotros queremos hacerlo teniendo en cuenta la idiosincrasia de nuestra gente. Prontamente ofreceremos cursos de formación teológica para los laicos y también servicio de streaming de celebraciones y eventos, y otras sorpresas que se irán enterando en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como San Agustín Digital. Hemos escogido a San Agustín, apasionado buscador de la verdad, como nuestro patrono. Él nos inspira para comunicar la verdad con mayúscula, a todos. Para finalizar, la justicia argentina investiga el presunto aborto de un bebé de 6 meses de gestación. Por tal motivo, EWTN Noticias estuvo dialogando de forma exclusiva con el presidente de la Fundación Más Vida, Raúl Mañasco, quien brindó los siguientes detalles. Denuncia de aborto en el CEMIC. Nos encontramos en la puerta del sanatorio privado CEMIC de Saavedra, donde se investiga el aborto de un niño de 25 semanas de gestación. Estamos hablando nada menos que de un bebé sano y viable de 6 meses de vida, cuya única condición sería que vendría sin una de sus manitos. A raíz de las denuncias que hemos recibido en la Fundación Más Vida, hemos intimado legalmente a este sanatorio a que se abstenga de realizar este aborto ilegal fuera del marco de la ley. Y además radicamos la denuncia penal correspondiente en la Fiscalía 59 para que investigue si finalmente este crimen se cometió, cuyo único fundamento sería la discriminación de un niño discapacitado. En un país donde se pregona
la inclusión del niño discapacitado, exigimos la investigación y la inmediata condena de los culpables. Compañeros y estimados televidentes, muchas gracias por estar conectados con nosotros. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudios. Gracias, Matías, por la información. Continuando con noticias de Argentina, les contamos que el área de prensa y difusión de la comisión organizadora de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, próximo beato argentino, está realizando durante todo el mes de julio un ciclo de charlas en torno a su vida y obra. Veamos. Con motivo de la próxima beatificación de Fray Mamerto Esquiú, que se llevará a cabo el 4 de septiembre de 2021 en Catamarca, Argentina, el área de prensa y difusión de la comisión organizadora del evento está realizando durante todo el mes de julio un ciclo de charlas titulado Esquiú desde lo profundo, dirigido a periodistas y comunicadores que deseen conocer más sobre la vida y obra del futuro beato argentino. Al respecto, el pasado miércoles 14 de julio a las 8:30 p.m. hora local, se realizó la charla Significado de la Beatificación y Aspectos Centrales de la Ceremonia, a cargo del padre Pablo Reartes y el padre Víctor Hugo Vizcarra, miembros del área de liturgia de la ceremonia de beatificación. De esta manera, en continuación con el ciclo de charlas, el próximo miércoles 21 de julio a las 8 p.m. se desarrollará el tema La familia de Mamerto Esquiú, una mirada desde la genealogía, a cargo del historiador e investigador Marcelo Gershani Oviedo, y el miércoles 28 de julio a la misma hora se dará la charla Las virtudes de Esquiú, anécdotas desde lo cotidiano, a cargo del profesor Mario Daniel Vera, historiador e investigador, y el padre Pablo Reartes. Los que estén interesados pueden seguir las transmisiones desde la página de Facebook o el canal de YouTube de la Oficina de Prensa de la Diócesis de Catamarca. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver revelan que cientos de miles dejaron la Iglesia Católica en Alemania en 2020. Además, obispos de Sri Lanka exigen respuesta del presidente tras 2 años desde los ataques terroristas a iglesias cristianas. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Retornamos al programa y les contamos que a través de una serie de estadísticas, el episcopado alemán reveló que cientos de miles dejaron la Iglesia Católica en 2020. Veamos. Hace unos días, la Conferencia Episcopal de Alemania publicó una serie de estadísticas en las que se revela que 221.390 personas dejaron la Iglesia Católica en 2020. En esa línea, las nuevas cifras muestran que el año pasado hubo 104.610 bautismos, un descenso de más de 50.000 en comparación a los 159.043 de 2019. Además, detallan que se realizaron 139.752 primeras comuniones en comparación a las 166.481 del año anterior y que se llevaron a cabo 75.387 confirmaciones, una disminución también significativa respecto a las 123.253 de 2019. Asimismo, el informe indica que se celebraron 11.000 matrimonios, una caída considerable si se compara con los casi 39.000 del año previo. En cuanto a los funerales, las estadísticas ponen en manifiesto que estos aumentaron, pasando de 233.937 en 2019 a 236.546 en 2020.
Por otro lado, las cifras brindadas por el episcopado alemán exponen que el año pasado solo el 5,9% de católicos asistió a misa en comparación al 9,1% de 2019 y que los sacerdotes se redujeron de 12.983 en 2019 a 12.565 en 2020, una caída de 418 presbíteros que sirven en la iglesia en Alemania. Ante este panorama, Monseñor George Betzing, obispo de Limburgo y presidente de la Conferencia Episcopal del país, manifestó a través de un comunicado que toman muy seriamente la situación para dar respuestas a las preguntas que les hacen y señaló que esto incluye, antes que nada, una revisión general de los casos de abuso sexual y el asunto de la separación de poderes en la Iglesia. Finalmente, expresó que tiene la esperanza de que el camino sinodal pueda hacer su contribución para generar una nueva confianza. El costo de una iglesia que ya no cree en la nueva evangelización y que más bien busca hacerse un lugar cómodo en medio de una sociedad que considera irremediablemente secularizada. Y además pretende extender este modelo a toda la Iglesia Universal a través del camino sinodal que está impulsando Roma. Oremos por la fidelidad de los obispos, de todos los miembros de la Iglesia, también la nuestra, porque todos somos corresponsables por la responsabilidad que el Señor nos ha dado de ser fieles a Él, como para poder comunicarlo en sus términos a todos los hombres. Y en Sri Lanka, los obispos del país continúan exigiendo respuestas por parte del presidente de la nación, luego de 2 años desde el bombardeo de Pascua a iglesias cristianas. Veamos. En una carta de 20 páginas dirigida al presidente de Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, diversos líderes católicos de la nación criticaron el ritmo letárgico de la investigación a cargo del gobierno respecto a los ataques terroristas coordinados contra iglesias que tuvieron lugar el domingo de Pascua de 2019. Como se recuerda, el 19 de abril de aquel año, 9 hombres suicidas arremetieron con explosivos en 2 iglesias católicas, un templo evangélico y 3 hoteles, un hecho que dejó más de 260 personas fallecidas y alrededor de 500 heridos. Al respecto, en la misiva firmada por Monseñor Malcolm Ranjith, arzobispo de Colombo, así como por varios otros prelados del país y casi 30 sacerdotes, las autoridades católicas señalaron que en los 2 años transcurridos desde los ataques, el fiscal general de Sri Lanka no ha presentado cargos contra numerosos funcionarios, cuya negligencia, en parte, permitió que ocurrieran los lamentables hechos. Y es que de acuerdo a lo explicado por un artículo de CNA, la inteligencia extranjera advirtió al gobierno sobre los atentados antes de que sucedan, pero debido a una lucha por el poder y a una deficiencia en la comunicación entre el entonces presidente y el primer ministro, llevó a una supuesta falla en la coordinación para concretar una respuesta de seguridad. Cabe mencionar que en la carta los obispos del país le han dado al presidente Gotabaya Rajapaksa un mes para responder a todos sus cuestionamientos. Por otra parte, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada ayudó a reconstruir una guardería devastada por el Estado Islámico en Irak. Veamos. Gracias a la colaboración de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, se ha podido reconstruir la guardería de la Sagrada Familia, la cual es dirigida por una comunidad de religiosas efremitas en Bagdeda, Karakosh. Como se recuerda, esta ciudad está situada a unos 25 kilómetros de Mosul en el norte de Irak y fue tomada por el Estado Islámico entre los años 2014 y 2016. En ese contexto, con el apoyo del organismo de ayuda y otras instituciones, se pudieron rehabilitar 2 pisos de ese jardín de la infancia.
Además, según destacan desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, la guardería de las hermanas Efremitas, dirigida por Sor Miriam Yaco, es una gran ayuda para dar seguridad a las familias de Bagdeda que se ven obligadas a la migración si es que no encuentran trabajo o infraestructuras apropiadas para sus hijos. Cabe mencionar que muchos de estos niños nacieron como refugiados o desplazados sin hogar. Por eso Sor Miriam está convencida de que este recinto para los pequeños es una pieza clave en la curación de los traumas de las familias. Actualmente hay 47 niños en la guardería, pero podrían aceptar hasta 80. En otras informaciones, el nuncio apostólico en México destacó la misión que tiene la Iglesia contra la violencia que azota el país. Hace poco, el nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, subrayó el deber que tiene la Iglesia Católica de buscar la unidad y así rescatar al país de las garras de la violencia, particularmente fomentada por el crimen organizado. En una entrevista concedida a Asiprensa, el prelado recordó su visita realizada en abril de 2021 a la localidad de Aguililla, en la diócesis de Apatzingán, en el estado de Michoacán, un pueblo duramente golpeado por la violencia de los cárteles del narcotráfico, y destacó que esta fue una de las experiencias más impresionantes de sus 5 años como nuncio en México. Al respecto, Monseñor Coppola manifestó que su visita tuvo 2 finalidades. La primera, hacer sentir a la porción tan doliente del pueblo de Dios que no están olvidados ni abandonados. Y la segunda, atraer la atención de los medios y de todos los mexicanos sobre una realidad que en los años pasados se había preferido ignorar. En esa línea, expresó que considera que solo una concientización de todas las fuerzas positivas de México, que son las autoridades, la sociedad civil, las confesiones religiosas y los medios de comunicación, si se comprometen a trabajar juntas, podrán cambiar la dirección de la historia y liberar el territorio nacional de esta llaga. Es preciso destacar que la violencia en México ha alcanzado niveles históricos. De acuerdo a cifras del Gobierno de la Nación, desde enero hasta el 14 de julio del presente año, se han registrado más de 15,000 homicidios. Cuanto más oscuro está el mundo, cuanto más importante es que Jesús brille en nuestras vidas sin nada que mengue su claridad, porque Él es la luz del mundo y nos ha dicho a nosotros que su plan es que nosotros seamos la luz del mundo, que lo hagamos presente con toda su claridad de transformar, iluminar las realidades humanas. De esa manera podremos servir a construir una sociedad de paz y fraterna donde el Señor sea reconocido en nuestra vida. En otros ámbitos, el presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida en Colombia expresó que, sin importar los motivos, la eutanasia es moralmente inaceptable. El presidente de la Comisión Episcopal de Promoción y Defensa de la Vida en Colombia, Monseñor Francisco Antonio Ceballos Escobar, indicó a través de un videomensaje que la eutanasia es moralmente inaceptable y remarcó la importancia de los cuidados paliativos frente a la resolución que establece los procedimientos para hacer esta práctica en el país latinoamericano. En ese contexto señaló que es de suma importancia afirmar que para la moral cristiana la vida es sagrada y debe ser tutelada desde la concepción hasta la muerte natural, resaltando que el 5º mandamiento de Dios nos insta a no matar. Asimismo, enfatizó que el Catecismo de la Iglesia Católica enseña que para aquellas personas cuya vida se encuentra disminuida o debilitada, tienen derecho a un respeto especial. Por ello, subrayó que los enfermos deben ser siempre atendidos para que de esta manera puedan llevar una vida normal tanto como sea posible. Finalmente, el prelado remarcó que sin importar los medios o motivos, una acción que provoque la muerte para suprimir el dolor constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto de Dios vivo, su creador. Oremos por la defensa de la vida en Colombia. Cambiamos ahora el tono de la información y en la siguiente nota les presentamos algunos consejos para la educación de los niños desde el hogar o homeschooling. Veamos los detalles.
En una columna publicada por el National Catholic Register, la escritora Erika Ahern dio una serie de consejos a los padres de familia que han decidido empezar a educar a sus hijos en casa frente a los problemas en la enseñanza institucional. De acuerdo a Ahern, la educación en Occidente se encuentra en crisis porque las escuelas públicas se han convertido en agentes institucionales de una agenda impulsada por el Estado para liberar a los niños de sus culturas familiares. Frente a este panorama, la escritora explicó que esa decisión, tomada por muchos progenitores, se debe a la dificultad que enfrentan para inscribirlos en una escuela católica o porque desean priorizar la iglesia doméstica y así desarrollar las relaciones entre hermanos y personalizar su educación. En ese contexto, algunas de las principales recomendaciones de Erika Ahern detalladas en el artículo son, en primer lugar, que los padres oren y conversen sobre las razones por las que deciden educar a sus hijos en la casa, para ofrecer este esfuerzo a nuestro Señor y pedir las gracias para perseverar en este tipo de educación. De igual forma, los animó a investigar y a verificar cuáles son las regulaciones estatales y locales sobre la educación en el hogar, definir un plan de estudios, así como a darse el tiempo de conocer a sus hijos para saber qué método resulta mejor para su aprendizaje. Finalmente, buscar también el asesoramiento y apoyo adecuado para llevar a cabo este proyecto familiar. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.